Estimados colegas, bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro curso de alta gerencia para facultades de medicina. En esta ocasión vamos a tocar lo referido a la gestión de los recursos humanos, un tema tan importante en cualquier organización y por supuesto más todavía en nuestras facultades. Permítame por favor compartir mi presentación. Bien, en esta sesión vamos a dialogar acerca de la gestión de los recursos humanos en las facultades y escuelas de medicina. Y cuando hablamos de recursos humanos en nuestras facultades, quisiera que lo veamos por lo menos en las siguientes dimensiones. Por un lado, nuestros recursos humanos tienen una dimensión de investigación. Y quiero tocarlo de esa manera porque en realidad, aunque quisiéramos pensar diferente, lo real es que no todos entre los docentes les gusta la investigación o nos gusta la investigación. Hay quienes se sienten, se visualizan a sí mismos como investigadores. Y cuando ingresan a una facultad lo hacen pensando en investigar. En ellos pienso y por lo tanto también en ellos hay que diferenciar a los docentes investigadores que se dedican a la investigación clínica, como los que vemos en la parte superior derecha de la transparencia, o a los que se dedican a la investigación de laboratorio, como vemos en la parte superior izquierda de la transparencia. Por otro lado, tenemos a los docentes, digamos así, a aquellos que lo que les gusta de la universidad es dictar clases, y además lo hacen generalmente muy bien. También entre nuestros docentes, tenemos aquellos docentes de los hospitales, de las áreas clínicas o de los centros de salud, que tienen un determinado perfil que todos ustedes conocen. Bastante diferente a el caso de los docentes de ciencias básicas o de salud pública, que tienen también otras características. No podemos olvidar que también son recursos humanos de nuestras facultades, como figura al centro de la transparencia, el personal administrativo. Y lo he colocado a propósito ahí al centro, porque muchas veces los olvidamos. Cuando pensamos en recursos humanos en las universidades, pensamos en los docentes. Y eso está muy bien, pero es justo reconocer que si no tuviéramos un soporte administrativo, entonces la labor docente no sería posible. Y por otro lado, que muchas veces, dependiendo de la calidad de ese recurso humano administrativo, es que se ve la diferencia en la calidad que le brindamos a nuestros estudiantes. En general, los recursos humanos siguen más o menos este ciclo cuando están con nosotros. Primero, hay siempre un planeamiento de los recursos humanos, pero este planeamiento es diferente también. En un nivel general, todos ustedes, decanos, de autoridades, directores de escuela o de carrera de medicina, cuando planean a sus recursos humanos, pueden verlo en una de dos dimensiones, o en ambas. Algunas veces, los decanos aprecian el planeamiento de recursos humanos en función del crecimiento. Esto es, yo diría, un patrón bastante frecuente en las facultades privadas, en las cuales los ingresos son proporcionales al número de alumnos y por lo tanto el éxito, además de por supuesto la calidad docente que se brinde, sin duda tiene que ver con el volumen de alumnos que logramos tener en la facultad, a los cuales se logra atraer. Entonces hay una mentalidad que tiene presente el crecimiento, qué tanto ese número de alumnos va a lograr ser incrementado en el futuro. Y esto es importante tenerlo claro, porque si incrementa mi número de alumnos,
entonces mis horas docentes se van a tener que incrementar también. Seguramente habrá una primera etapa en la cual tenga un número de docentes relativamente pequeño y al cual se le vaya aumentando horas de dictado. Pero también llegará el momento en el cual yo necesite más docentes. A su vez, esto tiene que ver ya no solamente con si quiero más docentes o si tengo más alumnos, sino si esos alumnos van a crecer, si mi lógica de crecimiento es una lógica que le he llamado acá unilocal, es decir, estoy en una única locación y es esa locación la que va creciendo, lo que significa que si los docentes tienen que venir al local para algo, sobre todo pensando en ciencias básicas y salud pública, entonces es ese local de referencia y una referencia importante para los docentes es si el local les queda, digamos, accesible. A diferencia del crecimiento multilocal, en el cual uno podrá crecer y tendrá varias opciones que ofrecer a ese cuerpo creciente que también uno busca tener en el lado docente. En otros casos, la lógica de crecimiento de la facultad no tiene tanto que ver con el número de alumnos, que es lo que más bien uno suele ver en las facultades públicas. Las facultades públicas suelen tener un número de alumnos en su creación y ese número, con variaciones relativamente pequeñas, suele mantenerse en el tiempo. Entonces, allí la visualización de crecimiento no tiene tanto que ver con que uno incremente el número de alumnos, sino más bien con la lógica en la que uno dice, bueno, por ahora tengo solamente pregrado, pero más adelante ya podré tener en algún momento especialidades. Entonces, crecerán. O ya habrá también un posgrado. Entonces, creceremos también. Tendremos maestrías, tendremos doctorados. Por supuesto, a veces estos están albergados administrativamente dentro de la facultad, a veces en una escuela de posgrado, que también son parte ya de decisiones de tipo institucional y que seguramente han discutido también con Raúl en el curso de planificación estratégica. Pero en todo caso, hago notar estos elementos que son, si bien es cierto, parte de la planificación estratégica, aquellos que tienen que ver más con los recursos humanos, que son el objeto de este curso. Entonces, lo que quiero tener claro para empezar es que la gestión de recursos humanos empieza siempre con una planificación. Y el tener claro esta visión de hacia dónde quiero crecer, en dónde voy a crecer, en qué voy a crecer, si es que voy a crecer o me voy a mantener, eso es la responsabilidad primaria del gestor de alto nivel, del decano, del director, porque además es en función de eso que todo lo demás se desencadena. Teniendo clara la visión, como dicen, el universo nos ayudará. Si la visión no está clara, más bien todo se pondrá en contra nuestra, seguramente. Entonces, regresando a este ciclo, empezamos con el planeamiento, con tener clara ese tipo de panorama. Una vez que tenemos claro eso, ya podemos desencadenar otros procesos. Por ejemplo, daremos inicio a procesos de selección o de reclutamiento, como también se les llama. A mí no me gusta mucho el término reclutamiento, pero se usa mucho en la literatura especializada. En todo caso, los procesos de selección, que suelen ser por concurso, es más, la tendencia, sobre todo pensando siempre en ofrecer a nuestros alumnos la mejor calidad docente, es tratar siempre de hacer concursos abiertos, aunque obviamente ya todos en la experiencia hemos visto concursos, digamos que son a veces dirigidos a que aquellos colegas que ya han estado acompañándonos en la docencia puedan formalizarse, en fin, regularizarse, ordinarizarse, pero aún así la idea básica es que el concurso sea abierto y eventualmente algunos colegas que tienen ya un antecedente tengan un puntaje especial, dado ese antecedente, que genere el resultado esperado, que es facilitar su eh, regularización, digamos así, o su incorporación, en fin, su cambio de línea docente. Uno puede tener
generalmente tenemos, por lo tanto, procesos de selección y reclutamiento para la carrera docente, es decir, ese proceso en el cual ya el colega se incorpora de manera permanente a la universidad o a la facultad, como aquellos procesos más bien de contratos, en los cuales tenemos colegas que se incorporan también por periodos más cortos. En uno u otro caso, igual tenemos un planeamiento que justamente nos lleva a decir, este es el número de nombrados que necesitamos o de ordinarios que necesitamos, y este es el número de contratados que necesitamos, y en dónde los necesitamos. Una vez que los colegas se han incorporado, siguiendo algunos de los procesos de selección, deben pasar por un proceso de inducción. Los procesos de inducción son muy importantes, porque no solamente son procesos informativos, no solamente es que el colega reciba el reglamento, el ideario, en fin, algún documento que lo involucre o que le ilustre acerca de cuáles son las normas en la institución a la cual se está incorporando, sino también y sobre todo que nos conozca como institución, que se ponga la camiseta. En realidad, la verdadera finalidad del proceso de inducción es esa, que el colega se ponga la camiseta, diga, sí, yo ahora estoy en esa institución de la cual me siento orgulloso, a la cual tengo expectativas y que son parte de mi desarrollo profesional. Eso puede requerir que conozca un poco de la historia, un poco de las, digamos, de las epopeyas que se siguieron muchas veces para fundar la institución, quiénes fueron las figuras principales que fueron dando forma a nuestra carrera o a nuestra facultad. Entonces, ese tipo de historias es importante que los colegas que se van incorporando las conozcan, porque son las que le permiten adquirir no solamente lo que dicen los reglamentos, que siempre es solo parte de la realidad, sino también poder ellos mismos, como les digo, identificarse, sentirse orgullosos, aportar en un plano diferente. Hecho ese proceso de inducción, los colegas pasarán por procesos que, dependiendo si están en carrera docente, podrán estar destinados a una evaluación con fines de ratificación, de acuerdo a las pautas que nos da la ley universitaria, o a procesos de renovación de contrato, cuando ese es el caso para los docentes. Y en el caso de los que están nuevamente en carrera docente, en algún momento también tendremos los procesos de evaluación con fines de promoción docente. Entonces, este ciclo, que tiene, por supuesto, dependiendo ya del régimen laboral en el cual estemos desempeñándonos, algunas particularidades, lo que trato es de darle un patrón común, al margen de las particularidades de si estamos en la parte pública, privada, en la 728, 276, etcétera, pero que veamos que finalmente la gestión del recurso humano tiene elementos comunes que son justamente los que queremos reflexionar brevemente en este momento a través del diálogo y también a través del material de lectura que tienen en el aula virtual. Ahora, voy a dividir mi reflexión en lo que sigue en estos tres elementos que he mencionado. La gestión de los investigadores, la gestión de los docentes y la gestión del personal administrativo. Van a tener ustedes también un curso sobre gestión de la investigación. Entonces voy a tratar de no, digamos, de ser respetuoso de los márgenes de cada curso y enfocarme sobre todo en lo que tiene que ver con el recurso humano investigador. No voy a entrar para nada a la parte de proyectos o financiamiento, etcétera, que son ya parte de la gestión de la investigación. Para poder orientarnos un poquito más en el tema de los docentes que hacen predominantemente investigación, voy a tomar como una referencia, porque es material de uso, digamos, de dominio público, a los docentes RENACYT.
no tengo, no pude discriminar el dato de docentes RENACYT que son de medicina solamente. La información que se exporta de la página de RENACYT no hace la diferenciación por facultades, así que solamente les muestro el total de RENACYT por universidad, asumiendo que probablemente haya un porcentaje importante, no sé, no tengo idea, pero supongamos que fuera un tercio o un cuarto de ese total aquellos que son RENACYT de medicina. Pero entonces igual el número total nos sigue dando una idea aproximada, por lo menos, del volumen de docentes RENACYT que tenemos. Esta es la lista de los 10 primeros puestos en esa tabla de docentes RENACYT que dispone Concitec. Pero como siempre miramos si son públicas o privadas, he hecho otras dos tablitas, que son esta para las universidades públicas y otra más adelante para las privadas. Lo que quiero hacer notar con esto básicamente es que aun cuando en las universidades públicas muchas veces sentimos que tenemos dificultades, escasez de recursos, etcétera, lo real es que si medimos los recursos de que disponemos en función de recursos para investigación y estos medidos como docentes RENACYT, entonces sin duda tenemos un muy buen capital de investigadores en nuestras facultades. Y de hecho, las que aparecen, yo diría, están reconocidas como aquellas que efectivamente producen publicaciones, están aportando a estos indicadores bibliométricos en los cuales ahora estamos todos pendientes y Concitec tan interesado. Entonces, tenemos un grupo de docentes que tienen esa motivación. Para mí siempre es esto un misterio. Hay algunos colegas, yo aprecio mucho los trabajos del doctor Alberto Perales, por ejemplo, que ha hecho mucha investigación acerca de cómo se forman los investigadores, cuáles son sus expectativas, etcétera. Y lo que uno puede finalmente concluir es que los colegas que hacen investigación tienen un perfil particular de tratar de investigar o simplemente de investigar contra viento y marea. A veces desarrollan un perfil que los lleva a ganar concursos de investigación, a generar recursos externos, y esa es una habilidad que va en función a algunas variantes externas, es decir, a la cultura organizacional de la entidad. Cuando están en una entidad que promueve esto, entonces desarrollan una capacidad y competencias correspondientes para poder gestionar grants o proyectos. Por otro lado, si están en entidades que más bien proporcionan recursos, como suele ser el caso de entidades públicas o de aquellas que tienen canon especialmente, entonces desarrollan también las competencias para poder encaminarse a ese tipo de fondos. Pero lo que es interesante de notar es que inclusive sin fondos disponibles, siempre han habido, y creo que siempre habrán, los colegas que simplemente investiguen porque les nace investigar, llámense o no se llamen investigadores, les digan o no les digan que lo son. Simplemente les gusta investigar. El tema está en que ahora estamos en un proceso general en el cual a la universidad le es favorable que sus investigadores no se conformen con investigar y con publicar, digamos, en algún documento, proceso o informe interno, sino que esta investigación sea conocida, sea publicada. Y entonces eso implica, además, competencias específicas para ello. Entonces, si estamos haciendo gestión de los recursos humanos y un grupo importante de nuestros recursos humanos tiene esa tendencia, esa motivación para investigar, entonces hay que facilitarles el camino. Para mí, una vez hice una investigación sobre este tema y una de las frases que se me quedó grabada fue la de un director de un instituto. Además, un instituto que tenía publicaciones en un nivel muy alto. Y me decía, mire, doctor Mendoza,
Para mí realmente mi labor es muy sencilla como director. Todo lo que yo tengo que hacer es dejar a mis investigadores tranquilos. Y ellos producen, ellos investigan. ¿Qué significa dejarlos tranquilos? Darles el soporte que necesitan. Y yo me encargo de eso, decía él como director del instituto. ¿Necesitan oficinas? Yo me encargo. ¿Necesitan apoyo secretarial? Yo me encargo. ¿Necesitan esto? Yo me encargo. Es decir, él estaba atento a qué necesitaban sus docentes, sus investigadores, para que ellos tuvieran la tranquilidad de investigar. Por eso quiero hacer mención especial a este caso. Y para no dejarlo sin mostrar, aquí está la misma transparencia de las 10 universidades privadas. He seleccionado, por supuesto, aquellas que tienen facultades de medicina solamente, porque, digamos, el ranking de Concitec no diferencia facultades, lo mismo es en el caso de públicas, pero si uno cruza hacia al ojo el número total, ciertamente, por eso decía, en las universidades públicas podemos quejarnos de muchas cosas, pero en número de docentes RENACYT tenemos un capital importante. Ahora, ¿qué moralejas, qué lecciones aprendidas o qué buenas prácticas yo podría sugerir cuando veamos o cuando vemos el tema de cómo gestionar recursos humanos, especialmente en el tema de investigación y seguramente ya en el curso de gestión de la investigación eso será complementado o ampliado? Una primera reflexión es ver el historial, porque como les digo, el investigador investiga desde temprana edad. Muchos de ellos empiezan a publicar desde estudiantes o a hacer investigaciones, porque no todos, digamos, logran encontrar el hilo de la madeja publicante. Algunos les es más fácil simplemente investigar, pero poco a poco se van desarrollando también las competencias para ello, para la publicación. Pero en todo caso, si tomamos como ectoscopía el hecho de que publiquen, entonces hay quienes desde estudiantes publican. Y entonces esos estudiantes se convierten después en profesionales, en docentes, y van a ser docentes investigadores de manera natural. Entonces, la trayectoria, el historial que tiene el colega es importante. No para marginar a los demás, porque eso también es un riesgo, ¿no? Decir, ya, entonces si ellos son, entonces se les apoya a ellos, pero ¿y a los otros que, cómo hacemos? Ese es un riesgo importante también. Muchas veces, y no solamente en el país, eso se ha visto inclusive a nivel internacional, en el cual le llaman a eso el fenómeno de Mateo, el efecto Mateo. Esto lo dijo el otro día también el doctor Benjamín Marticorena en una presentación muy bonita, donde analizaba ese tema, en el cual él dice, muchas veces apoyamos solamente a aquellos que ya tienen un buen récord, pero el riesgo de eso es que entonces no promovemos que se vayan incorporando más docentes a ese grupo. Y al final resulta viendo un grupo chiquito que tiene un buen récord, que recibe más apoyo, y entonces se arma un círculo virtuoso para ellos, que es muy bueno, pero lamentablemente un círculo que es también autocentrado, y entonces no permite la amplificación, la colectivización, el incremento del número de docentes investigadores. Entonces, el historial es importante, pero hay que ser cauto también en que no nos lleve a un tema por el cual digamos, ya, entonces aquel que no tiene historial simplemente ya nos olvidamos. Al contrario, con el que no tiene historial, quizá más bien hay que brindarle un apoyo diferente. De repente, un coaching. Es decir, facilitarle, como decía el colega director del instituto, facilitarle las cosas. Ayudarlo a que encuentre otro colega con un poco más de experiencia, al cual pueda apoyar, con quien pueda aprender y que le permita irse incorporando a ese tema. Pero en uno u otro caso,
Lo importante es tener este récord, tener este historial. Segundo, para el gestor, para la alta autoridad en la facultad, es avisorar líneas de investigación. De interés regional, sin duda, sin duda. Yo soy un convencido, y lo he dicho siempre y lo volvería a decir, que para mí la investigación es importante que sea de uso práctico nuestro, peruano, regional. Regional me refiero a que amazónico, andino, costeño, en donde esté la universidad y sus investigadores, las líneas de investigación deberían ser de interés de la región, por supuesto. Lo cual no quiere decir, de ninguna manera, que entonces no me interesa, pues, para dónde está la investigación global, o entonces no me interesa publicar en revistas internacionales. Al contrario, yo necesito que la investigación que desarrollamos en la región sea siempre con un filo de publicación en cualquier revista del más alto factor de impacto, que sea un tema sólido en su metodología y que eso amerite su publicación. Entonces, la gestión de este recurso humano no se puede pensar si uno no tiene claras estas cosas. Y hay un conjunto de elementos que van a ayudar, me van a ayudar a que este docente crezca, a que se sienta contento con nosotros. Porque especialmente ahora que tenemos estos incentivos también muy bien intencionados de parte de Concitec para que la producción nacional se incremente, lo que esto ha generado es que ahora haya un mercado, en el sentido más académico de la palabra, es decir, demanda y oferta acerca de un determinado elemento o servicio, un mercado de investigadores. Y entonces, nuestros docentes investigadores, si no, digamos, les damos condiciones adecuadas para que se desarrollen como investigadores con nosotros, entonces van a encontrar con facilidad otra universidad en donde les digan, mira, ustedes Relacip, ah, qué interesante, acá hay opciones. Y entonces, ahora no me extrañaría para nada. De hecho, siento que ya se está dando. Veo muchos signos en ese sentido. Y entonces, no extrañaría que se vaya dando más este tipo de movilidad de los colegas investigadores. Y eso hace más importante todavía que cuando gestionamos recursos humanos en nuestra facultad, establezcamos aquellos espacios que hagan para nuestros investigadores atractivo quedarse con nosotros, apostar por nosotros, preferir por nosotros. Y una de las formas, por ejemplo, por más que parezca difícil, no lo parece, por más que sea difícil o no sea fácil, es el tema de la indización de las revistas institucionales. Es cierto que ese camino se pone cada vez más duro y ya seguramente en el módulo correspondiente lo verán. Yo sé que no es fácil para aquellas revistas que no están en cielo indizar a cielo. Y no es tampoco fácil para las que están en cielo indizar en Scopus o en Web of Science. Pero tampoco es imposible. De hecho, son pocas, pero tenemos revistas Scopus y revistas Web of Science ya peruanas. Y si hay algunas, pueden haber más. Entonces, eso es parte de la inversión de la institución en sus investigadores. Por supuesto, hay diferentes formas de hacer eso, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, pero doctor, ¿para qué vamos a estar invirtiendo en las revistas si más bien puedo fomentar que mis investigadores publiquen en revistas del extranjero y si hace falta les pago la traducción o si hace falta les doy después un reconocimiento, un reembolso, digamos así, por todo lo que han ellos invertido o pago, digamos, el derecho que muchas revistas prestigiosas exigen para publicar. Eso en muchos casos no es gratis. Perfecto. Cada entidad verá qué estrategias emplea.
dependiendo de muchas cosas, dependiendo de cuánto efectivo disponen, de cómo está su presupuesto, en fin. Pero sinceramente yo les digo, desde mi perspectiva, creo que apostar por el fortalecimiento y hacer un camino intencionado para indizarse y la inversión que requiere indizarse en revistas institucionales vale la pena. Y es una inversión. Lo que demuestran aquellas revistas nuestras que están indizadas es eso. Demuestran que uno requiere, por ejemplo, equipos editoriales dedicados. O sea, tener personas a tiempo completo pagadas en el equipo del editorial de la revista para que esto marche. Entonces, esperar que las revistas funcionen, digamos, no sé, pues, a la buena voluntad eh, y al apoyo gracioso de algunos docentes que en sus momentos libres apoyen a la revista y de repente algún personal administrativo para que les apoye cuando ellos vienen, entonces obviamente así una revista no se va a indizar. Entonces, pero una revista indizada es un buen canal para poder seguir apostando, porque si bien es cierto, uno puede apostar y debe apostar también por publicar en el extranjero y en idioma extranjero, cualquiera de los que existen, entre ellos, y de manera importante, por supuesto, el inglés, hay una barrera sin duda. Para un nativo del lenguaje español, no es sencillo publicar en una revista en inglés. Y entonces, si queremos facilitar ese camino, esta también es una fórmula. Y finalmente, una sugerencia también es que cuando se evalúa como parte del desempeño docente a los profesores investigadores, el tiempo es valioso. El tiempo docente es valioso. Si realmente queremos que investiguen, si queremos que produzcan, si queremos productos, entonces necesitamos que tengan tiempo asignado para esos productos. Sé que en muchos casos en las universidades públicas tenemos siempre la tensión entre la carga lectiva y el tiempo no lectivo, que es el que se dedica a investigación. Pero justamente parte de las cosas que hay que gestionar es eso, es ver cómo se logra preparar, revisar, acondicionar las normatividades que tenemos para que los colegas que investigan puedan tener tiempo que nos permita después exigirles también los productos de ese tiempo. ¿Qué podemos comentar como buenas prácticas en relación a la gestión del docente-docente? De aquel que, bueno, no le gusta mucho la investigación, pero qué gusto que da escuchar sus clases o leer su producción. Miren, colegas, nuestros docentes están ubicados orgánicamente en sus departamentos, en fin, eso varía mucho. Hay desde las facultades frondosas en el número de departamentos hasta las facultades muy austeras en el número de departamentos, pero ¿qué cosas, además de cómo organizarlos, tenemos que definir en relación a cómo apoyar su carrera, su trayectoria, su desempeño como docente? Y yo quisiera invitarlos a la reflexión básicamente en tres aspectos. Uno primero, en lo referido a la producción de material docente. Me refiero guías de aprendizaje, me refiero libros, material que vayan a usar los alumnos para efectos de aprender, casos, etc. Ese material docente es importante. Algunas facultades tienen muy buenas prácticas al respecto y tienen líneas editoriales y guías, a veces guías de práctica o
o guías de clase, libros de cursos, o tienen fondos editoriales que apoyan la producción de material de aprendizaje, de libros por parte de los docentes. Quizá allí habría que pensar también, no solamente en que los docentes de cada facultad produzcan el material de cada facultad. Quizá aquí a nivel de guías de práctica probablemente sí es una buena idea, pero a nivel de libros de teoría, probablemente creo que un espacio como Aspefam sería un espacio interesante para promover que docentes de diferentes facultades produzcan material. Aunque ahora que todo es material virtual y ya no hay costos de publicación en papel y de distribución del material en papel, sino que todo viene en PDF, quizá se pueda pensar en materiales docentes para comunidades un poco más pequeñas en lo inicial y que luego se expandan. En uno u otro caso, que ya es un tema, digamos, de política editorial, lo concreto es que la producción de material docente es un elemento importante y que no se contrapone con el tema de la producción de investigación, de los artículos, ese es otro tema, y que además permitiría, a mi juicio, poner en valor dos cosas. Como diría, matar dos pájaros de un tiro. Uno es producir material, que nuestros alumnos usen los libros de nuestros docentes. Quizá en algunos casos de nuestra facultad, o por lo menos de nuestro país. Pero otro elemento bien importante es que lo ideal sería que estos libros que producimos nosotros como material docente se nutran de la investigación que hacemos, ya sea en nuestra propia facultad o en el país. De esa manera, tendríamos sinergia entre la producción de artículos por parte de los colegas que hacen más la parte de investigación y la producción de material docente por otro. Que éste se nutra de la investigación, que le dé utilidad. Una segunda línea de trabajo es todo el tema de capacitación. Eh, si bien es cierto ahora se le está dando mucho énfasis, de hecho, para el licenciamiento, una de los elementos importantes es que tengamos todos planes de capacitación para nuestros docentes. Mm, Yo diría que no hay que digamos, dejarlo de lado. No hay que confiarnos a que ya está. Al contrario, creo que más bien la capacitación para los docentes en docencia sigue siendo una línea importante que tenemos que promover, que tenemos que facilitar. Y una tercera situación o cuestión importante para definirla en lo que se refiere a gestión de los docentes es la docencia de posgrado. Hasta hace algunos años, yo diría antes de la ley 3220, era muy frecuente ver docentes en las facultades que no tenían grados académicos de maestría y de doctorado. Por lo tanto, cuando una facultad organizaba cursos de posgrado, de maestría o de doctorado, solía recurrir a contratar docentes de otras universidades. Pero a medida que surte efecto la exigencia de que los docentes tengan su grado académico de maestría de manera obligatoria, yo me imagino que en algún momento también se hará algo similar con el grado doctoral. Entonces, eso va a implicar que ya las facultades no van a necesitar recurrir a docentes que no sean de la facultad para hacer sus posgrados. Y entonces, a eso me refería al principio, cuando decía, cuando el decano o el equipo directivo
planea la facultad en el largo plazo, una de sus preocupaciones debería ser esa. Ya sea que tenga ahora posgrados o que todavía no los tenga, si los va a tener más adelante, muy bien. ¿Qué docentes son los que van a hacer esos posgrados? Ya tenemos los docentes con los grados. Si no los tenemos, que lo hagan, que los hagan. Que sepan que estos colegas con su grado van a tener también un espacio de desarrollo adicional dentro de la facultad. Y unas palabras finales en relación a la gestión del personal administrativo. Como decía, muchas veces pensamos la gestión de recurso humano docente como que fuera la única. Y la gestión del personal administrativo se deja a que lo vea personal. El jefe de personal se encarga de la parte administrativa y, digamos, el equipo directivo de la facultad se preocupa de los docentes. Esa diferenciación no es una buena idea, porque, repito, cuando uno conversa con los alumnos, ¿saben cuándo uno aprende, dónde he aprendido esto, por lo menos yo? Conversando con los alumnos de posgrado. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos de pregrado, de alguna manera, se acostumbran a cómo somos nosotros. Entonces, los alumnos de posgrado suelen venir de otras facultades. Y entonces ahí cuando vienen alumnos de otras facultades, dicen, oye, ¿por qué aquí son así? Y entonces el alumno de posgrado suele ser en ese sentido más exigente. Tiene otras expectativas porque tiene otra vivencia, otra experiencia personal previa. Y entonces resulta que para los alumnos que vienen de fuera, muchas veces ese diferencial es justamente este: la atención, la amabilidad, la receptividad que puedan encontrar en el personal administrativo. Pasa en el fondo lo mismo que nos sucede también a nivel de la gestión asistencial. Podemos tener personal asistencial extraordinario, pero sí el personal de seguridad, pero sí los técnicos, pero sí el personal de caja, o el personal de archivo, o el personal de laboratorio, no los tratan bien, entonces la persona se siente maltratada, adquiere un mal concepto del establecimiento. Exactamente lo mismo pasa en la facultad. Si el personal de biblioteca, si el personal de laboratorio, el de apoyo, si los que ven los equipos, si es que hacen mantenimiento, si el personal de seguridad no son acogedores, no son respetuosos, no son, no sé, pues, no se preocupan por hacer quedar bien a la facultad en cada acto suyo, entonces tenemos dificultades. Y entonces la gestión de ese personal administrativo es tan importante, igual de importante, que la gestión de nuestros docentes. Y cuando lo vemos entonces en ese ángulo, ¿qué cosas podríamos ver como buenas prácticas? Y digo buenas prácticas porque no estoy hablando de cosas nuevas, quizá nuevas algunas para algunos, pero para otros son cosas que nosotros mismos hacemos, ustedes que están participando en este curso. Eh, yo tuve la suerte desde la época de CAFME y desde hace años en ASPEFAM de poder visitar diferentes facultades en todo el Perú. Y, y yo pienso que no hay ninguna facultad, por muy nueva o muy pequeña que sea, en cuanto a su número de alumnos o de docentes, que no tenga algo que enseñarle o que enseñarnos a todos. Así como también las de más antigüedad y mayor tamaño podrán también enseñar. Entonces, esa es la idea de las buenas prácticas, de ir sistematizando aquello que hacemos, compartiéndolo y aprendiendo todos de todos. Por supuesto, con un poquito también de teoría y de conceptos que siempre son buenos. Entonces, cuando pienso en eso de las buenas prácticas en relación al personal administrativo, una buena práctica es la de la profesionalización. Es decir, tender a que quien hace la función
sea, en toda la medida de lo posible, un profesional del tema. Que los señores de biblioteca sean bibliotecarios de profesión. Que los colegas de contabilidad sean contadores de profesión. Y los de logística, administradores, y así sucesivamente. La profesionalización es, para empezar, una cosa que debemos buscar siempre. Entiendo también que muchas veces hay restricciones de diversos tipos. La más importante seguramente la presupuestal. Pero estoy seguro, porque eso muestra la experiencia de nosotros mismos, es que en entidades públicas y privadas siempre hay la opción, si es que los gestores realmente están claros en este tema, en que necesitamos que nuestros profesionales, que nuestro personal administrativo sea el de mayor nivel posible. Si son profesionales, fenomenal. Y si ya lo son, o si no lo son, entonces capacitarlos para que o alcancen esos niveles de especialización que se requieren, o simplemente adquieran temas complementarios específicos del puesto en el cual están y que les permitan brindar ese servicio de excelencia que queremos que brinden a nuestros docentes cuando son personal que apoya la labor docente, o a los alumnos cuando son personal cuya labor principal es la de interactuar en el cotidiano con nuestros alumnos. Y una reflexión final al respecto. Una labor clave con el personal administrativo es el involucramiento en la gestión. ¿Y qué significa involucramiento? La participación en la planificación y en la evaluación. Yo he participado como participante a veces y como facilitador otras muchas veces en planes estratégicos en las facultades. Han tenido un curso donde lo han hecho con Raulito. Un consejo de conejo que participen en sus talleres de planificación el personal administrativo. Si ya lo hacen, sé que en muchos casos es así, mis felicitaciones. Porque el personal que participa se involucra. Y si se involucra, entonces impulsa la gestión. Se compromete con los objetivos. Si no ha participado, si no está involucrado, no se va a comprometer. Para algunas cosas quizá porque se siente obligado, porque finalmente es disciplinado o para que no lo sancionen, pero lo mejor es que participe, tanto en la planificación como en la evaluación. Lamentablemente a veces los docentes somos un poco celosos del ámbito docente y sentimos que el personal administrativo o personal no docente, como también a veces se le llama, tiene otras tareas, tiene otras responsabilidades diferenciadas y entonces no tiene por qué, que hay tareas que son solamente de nosotros. Y cuando hablo de planificación, no hablo solamente de la planificación estratégica de la facultad, no, hablo también de la planificación académica. O sea, si tenemos, supongamos, en la escuela o en cada departamento, cuando se hace la planificación de los cursos, que estén ahí los administrativos, que son finalmente muchas veces los que están más al día a día de cómo realmente se hacen los cursos y cuál es el nivel de ejecución, de cumplimiento, etcétera. Entonces, hacerlos sentir partícipes es lo que nos permite que después ellos funcionen de una manera alineada con lo que estamos planteando como gestión de la facultad, de la escuela o de la carrera, o finalmente ya de sus unidades operativas más específicas, de los cursos, de las sedes, etc. Lo mismo funciona en las sedes hospitalarias, en donde podemos tener, digamos, el equipito de la facultad compuesto por los docentes de la facultad
y el personal secretarial, de apoyo, etcétera, que tengamos ahí. Y decía yo, no solamente en la planificación, sino también en la evaluación. Eso que llamamos evaluación de 360 grados, que suena tan bonito, para que sea de 360 grados implica también que sea multiactores, que no nos evaluemos nomás nosotros entre nosotros, sino que así como tenemos ya incorporado en nuestros procesos de evaluación docente la opinión del alumno, pero no hemos incorporado la opinión del personal administrativo todavía. No les digo que lo incorporemos, les digo que entendamos cómo hemos ido dando forma a un sistema en el cual no todos los que actuamos en el sistema participamos en igualdad de condiciones y que vamos a hacer una mejor gestión en la medida en que los diferentes actores se vayan involucrando. Eso que muchos manejamos, sobre todo los que hacemos salud pública, como teoría en lo referido a participación de la comunidad, y que ahí sí somos muy participatorios, etcétera, exactamente lo mismo. Debemos y podemos y debemos pensarlo cuando hablamos de planificación y evaluación al interior de la facultad, de la escuela o de la carrera. Bien, estimados colegas, hemos cumplido el tiempo asignado para nuestra sesión de hoy. Vamos a, repito, también tener material sobre estos temas en el aula virtual para que puedan profundizarlos y nos estaremos viendo en el próximo módulo. Hasta entonces.